Berlín en el centro, y a 200 kilómetros de Berlín está Rostock, conocido por sus festivales de música rock metal en los meses de junio. Zink, y a camino a Stralsund se llega a las tres islas llamadas de Rügen, rugir o arrugado, pero su verdadero nombre son Rügen, la primera isla, pasando inmediatamente de Stralsund. La segunda a la cual me dirijo es la isla de Jasmund. Mi primera idea era conocer la última isla de Puttgarden. Entonces el tren hacía una curva en Sagar y descendía hasta Sassnitz. Para llegar a Puttgarden, o la isla del Bello Jardín, los autobuses en Sagar eran muy reducidos. Una lluvia y un viento me paralizaron en la pequeña estación de Sagar. Encontré en el smartphone un camping. Antes había cargado el mapa de las islas por Google. Este camping de Sagar está cerca de 2 kilómetros de la estación. Al día después de haber instalado en el camping, por la mañana temprano cogí camino hacia el bosque de Lietop, un bosque donde los acantilados son frecuentes y en algunos lugares hay bajadas a la playa, si se puede llamar así, playa, este lado costero oeste de esta isla de Jasmund. Me pareció, hallando estado habitado en tiempos cercanos, no muy antiguos, sitios de una belleza increíble parecidos a jardines o parking de picnic, donde podrían llegar antiguamente carros o coches a motor. Estas últimas épocas, hasta hoy, donde la preservación completa del parque es cerca de la UNESCO, la cual conserva la costa este de la isla de Jasmund, donde este viaje al final de este día me llevó. Hay un lugar llamado de las Brujas, o Essenwald, muy parecido a aquel cerca de Pernay llamado los Fagos de Bercy, donde cuentan la historia de un cura hallando vivido ermitaño hace unos siglos. Es decir, un bosque encantado. Este fagus, porque yo solamente he visto uno, pero es muy hermoso y muy grande, puedes entrar dentro. Hay en Google Maps miles de fotos.
August. Muy cerca hay una torre abandonada, un poco restaurada. No sé para qué serviría, porque parece que hay como un ascensor, si era antes con cuerdas o si no nuevo a motor. Podían subir de fuego, podían subir para especie de faro. No se conoce muy bien para cuál es su situación. Y bajando para continuar camino hacia Liezo, hay una. Seguidamente cogí el tren hacia Sassnitz. Me encontraba en una rara situación. A pie, el mejor método de locomoción. Entonces, si iba a pie hasta Sassnitz, en tal caso volvía hacia Sagar y hacia el campo. Reflexioné mejor coger el tren hasta Sassnitz, el cual, en vez de descender del tren en Sagar, continuaba hasta el fin en Sassnitz. Allí yo vería qué hacer, visitar la villa o etcétera. Sassnitz es una ciudad en lo alto, de la manera es costumbre en esta isla. Yo compré un bocadillo y no me lo rodé, y pregunté por dónde estaría el puerto Waffen en alemán. Me dijeran desde el Kebab, Side left, a la izquierda. Pues bien, había una gran bajada hasta el puerto, donde coches de choque, norias, etcétera, esperaban el buen clima para abrir Open. En cuanto al puerto, yo no había visto ni en Andalucía toda clase de pescado frito y sin freír, restaurantes o puestos de pequeños bocadillos, muy decorativo. Continué la costa, el parque o bosque de Jasmine. No tenía pensado entrar al parque, al bosque, porque había hecho una buena caminata desde la mañana temprano. Me Esto me rapea a los Alpes.